Hace ya algunos años, debo confesar, Dios trabajó muy profundamente en mi corazón y renovó en mi vida un amor por la iglesia. Una de las cosas que Dios me hizo entender es que no hay forma de estar bien con Él, amarlo correctamente a Él, sin amar lo que Él ama. Él ama a su iglesia. Ahora dígale a la persona que tiene a su lado, Él nos ama a ti y a mí. Dígale, a ti y a mí. Porque tú eres la iglesia. Tú eres la iglesia del Señor. Durante las próximas semanas, si Dios así lo permite, quiero viajar con ustedes en algunas reflexiones acerca de cómo debería ser la iglesia que se prepara para el regreso de nuestro Señor. Porque déjame decirle, el Señor va a regresar. El punto es si cuando Él regresa, la iglesia estará lista para el encuentro con Él. Usted sabe, ¿no? Usted está en casa, se siente relajado y de repente le tocan el timbre y se da cuenta que es una visita no programada. ¿Y usted qué hace en ese momento? Lo deja fuera esperando hasta que tengo que por lo menos maquillarme algo, ¿no? ¿Cierto? Tengo que algo hacer porque no estaba preparado. El único detalle es que cuando el Señor regrese, no lo vamos a dejar en la puerta esperando. No hay forma. Y quiero mostrarles algo con lo que he venido trabajando en Apocalipsis. Vámonos a Apocalipsis un momento. Y cuando decimos Apocalipsis, muchos dicen, ¡uy! Pero tranquilos, Apocalipsis es de esos libros que disfruto leer porque revelan cómo termina esta historia. Apocalipsis capítulo 19, quiero que me acompañen. En el verso 6 hasta el verso número 8 dice la palabra: entonces volví a oír algo que parecía el grito de una inmensa multitud, o el rugido de enormes olas del mar, o el estruendo de un potente trueno. Y aquí lo que decían: alabado sea el Señor. Pues el Señor nuestro Dios, el Todopoderoso, reina. Alegrémonos, llenémonos de gozo y démosle honor a Él. ¿Sabes por qué? Porque el tiempo ha llegado para la boda del Cordero y su novia se ha preparado. ¿Hay alguien al que le guste ir a una boda? He visto bodas con una serie de escenarios tan hermosos y debo reconocer que una de las más esperadas es la boda del Cordero y su novia se ha preparado. ¿Quiénes recuerdan entre las damas el día que se casaron? Levántenme la mano, por favor. Levántenme la mano las damas que se... ¿sí? ¿Cuánto tiempo pasaron en el gabinete? Hay un video corriendo de una mamita que se está listando con su hija y el papá y el hijo, ya vamos. Se fueron con los amigos, jugaron a la pelota, se fueron de viaje, excursionaron por Europa y regresan y dicen, ya está. Ustedes sí que son apurados. Pero la novia se ha preparado. Ahora, tú tienes que empezar a entender esto. A veces pensamos que el Señor retarda su venida y pensamos de que, bueno, no va a venir, pero Él entiende cómo son las novias. Y a la novia le toma tiempo prepararse. Le toma tiempo. Entonces el Señor no retarda la venida porque quiere retardarla, sino porque Él desea que estemos preparados correctamente para ese momento. Verso número 8 dice: a ella se le ha concedido vestirse de lino blanco y puro, el de más alta calidad. Pues el lino de la más alta calidad representa las buenas acciones del pueblo de Dios. El Señor quiere regresar y quiere encontrarnos en el mejor momento. ¿Qué significa estar listos realmente? ¿Qué significa estar preparados para ese momento? Quiero que vayan conmigo a Efesios capítulo 5.
Mira lo que dice la Biblia. Jesús, está hablando el apóstol Pablo de Jesús, haciendo una analogía entre un hombre y una mujer que se casan. Y luego menciona a Jesús. Él entregó su vida por ella, la iglesia, a fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Y lo hizo, ¿sabes para qué? Para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. Jesús se sacrificó a fin de que esa iglesia, esa novia, se presente de una forma limpia, de una forma santa, sin mancha. El vestido blanco se nota rápidamente las manchas. Entonces, hace algún tiempo, yo estaba delante de Dios orando y yo le decía a Dios, ¿qué podemos hacer para que la iglesia sea la iglesia? La iglesia se prepare correctamente para ese encuentro. Yo sé, ir al gabinete toma tiempo y cuesta, pero la iglesia tiene que entender que el tiempo es necesario y le va a costar prepararse. La iglesia no puede ignorar el hecho de que el Señor espera que estemos preparados. Y la pregunta es, ¿cómo se puede ver una iglesia preparada? ¿Cuáles son las marcas que me revelan que la iglesia está preparada para el momento del encuentro? ¿Cuáles son esas características, esos rasgos que me dicen que la iglesia del Señor está lista? Creo que todo tiene que ver con lo que la palabra enseña. Y quiero que vayan otra vez conmigo al libro de los Hechos. Y a partir de aquí es donde inicia mi mensaje realmente. Hechos capítulo 2, verso 42 al 47. Todos los creyentes, digan conmigo todos. Digan conmigo todos. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿quiénes son todos? Todos. Eso te incluye a ti y me incluye a mí. Eso incluye a la gente que está conectada por Zoom ahora mismo. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. Mira a lo que se dedicaban: a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre esas comidas la cena del Señor y también a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos. Y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes, aparece nuevamente la palabra todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Habían momentos en los que vendían incluso sus propiedades, sus posesiones, y compartían el dinero con aquellos que estaban en necesidad. Adoraban juntos en el templo. Cada día también se reunían en las casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Hagamos una pausa y ora conmigo. Padre, quiero que nos enseñes a prepararnos. Llegará el día en que hemos de estar cara a cara y la mejor de las bodas se ha de celebrar. Y tú vienes por una iglesia que está preparada. Ayúdanos a entender qué significa eso, de tal manera que podamos vivirlo, Dios. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Esta iglesia que se menciona en el libro de los Hechos, quiero que prestes atención para crearte un marco. Es una iglesia que vive en medio de un imperio. Usted sabe, el imperio romano era un imperio de gente cruel. El imperio romano era un imperio de gente sanguinaria, era mucha violencia. Ellos conquistaban un pueblo y conquistaban ese pueblo a una cosa de la vida de no importa cuántos con tal de conquistarlos. Había violencia, pero la iglesia estaba naciendo en medio de esa violencia. La iglesia entendía que Dios era quien sustentaba su existencia.
La iglesia entendía que era Dios quien decía: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el final. La iglesia entendía que si algo sucedía y bendecía la vida de la iglesia, provenía de Dios. Las calles eran muy peligrosas, pero la iglesia estaba ahí y se dedicaba a ciertas cosas, y es de esas cosas de las que quiero compartir con ustedes. Una de las cosas que a mí particularmente me cautiva es que esta iglesia, aún en medio de la adversidad, seguía adelante. Esta iglesia, aún en medio de la adversidad, miraba a Jesús y seguía adelante. Entendía, hay propósito. Esta iglesia cuidaba a sus hijos. Esta iglesia procuraba compartir con otros la fe. Esta iglesia trataba de no quedarse en el secreto, sino salir a lo más público y proclamar a Jesús. Era una iglesia dedicada. Y me gusta porque ese primer verso dice que se dedicaban. Era una iglesia dedicada. Y quiero que me prestes atención, porque esto es una de las cosas con las que Dios trabajó muy fuertemente estos años en mi vida. La mayoría de nosotros, cuando se trata de compartir nuestra fe, se define como cristianos. Levánteme la mano, ¿quiénes son cristianos entre nosotros? Levánteme la mano. ¿Cierto? La totalidad de los que estamos aquí nos definimos como cristianos. Pero una de las cosas que repentinamente el Señor llamó mi atención hace algún tiempo atrás fue darme cuenta cuántas veces la palabra cristianos aparece en la Biblia. ¿Y sabes cuántas veces aparece en todo el Nuevo Testamento? 3. Solamente 3 veces aparece la palabra cristiano. Cuando Jesús envió a su iglesia, a los discípulos, les dijo: quiero que vayan y hagan cristianos a todas las naciones. ¿Eso fue lo que dijo Jesús? Vayan y hagan discípulos. Contrario a la palabra cristianos, que aparece 3 veces, la palabra discípulo aparece 245 veces en el Nuevo Testamento. Yo te pregunto, ¿dónde está el énfasis? En el discipulado. Pero ¿sabes por qué nos gusta ser cristianos? Porque ser discípulos implica entrar en un ritmo de vida que no me gusta. Porque discípulo proviene de la misma raíz de la palabra disciplina. Y yo lo que menos deseo en mi vida es disciplina. Yo lo que deseo es una fe que me alimente el corazón y simplemente me ayude a avanzar. Pero nosotros debemos entender que el Señor puso el énfasis en el discipulado. Y esta palabra dedicar es una palabra griega. Me gusta, por favor, ¿me ayudas poniéndola? Prometo no mencionarla porque me voy a trabar. Pero usted que tiene la habilidad lo va a mencionar, ¿ok? Perfecto, qué lindo griego que habla. Y esta palabra es una palabra compuesta. La proposición de dirección, pros, y la otra palabra que significa firme. Una de las cosas que hacía esta iglesia es que se dedicaba de forma firme, intencional. Y me gusta, porque la palabra significa, ¿me ayudas ahora con la definición de la palabra? Anhelar una cosa, perseverar constantemente, diligentemente, asistir asiduamente a todos los ejercicios, adherirse estrechamente, perseverar. ¿Sabes lo que está diciendo? ¿Cómo era esa iglesia? Era una iglesia dedicada. Era una iglesia dedicada. Ellos se mantenían, se aferraban y no soltaban. Eran fieles a sus rutinas y disciplinas. Y debo confesar que a veces yo converso con la gente y yo veo la disciplina que desarrollan, por ejemplo, en el gimnasio. Qué disciplinado, ¿cierto? Tú sabes, pastor, yo no tengo cuadritos, pero tengo rollitos. Pero ahí voy, pastor, ahí voy. Y está bueno. Y veo la disciplina. Y como dicen, si no duele, no sirve. Pero no se conectan con su disciplina espiritual de la misma manera.
Veo gente muy disciplinada en términos educativos, obteniendo logros. Veo gente que incluso pierde su salud por la disciplina académica, lo cual es genial, pero no los veo disciplinarse en la comunión de los santos. Entendemos el concepto. El único detalle es que no lo aplicamos a toda nuestra vida. Pero esta iglesia es una iglesia que se dedicaba de forma intencional, de forma constante a la formación del discipulado, a la formación de su vida. Y había algunas cosas a las que se dedicaba, por ejemplo, a la oración. Oiga, escúcheme. Jesús a los discípulos les dijo un día: ¿no pueden orar conmigo una hora? La mayoría de nosotros, dígame, ¿quiénes tienen la aplicación de la Biblia en su teléfono? ¿Quiénes leen el versículo del día? ¿Y quiénes se conforman con eso? Ay, pastor, no me haga quedar mal. Todas las mañanas, déjame decirte, 6 de la mañana, puedes conectarte por Zoom y puedes orar con nosotros. ¿Tú te conectas, Paola, todas las mañanas? ¿Cierto? Y ella no va a mentir. Pero es verdad. Yo recuerdo cuando te conectaste con la comunidad a través de Zoom y de repente, mientras estábamos orando a la distancia, Dios llenó tu vida con su Santo Espíritu. Y recuerdo que hubo un despertar espiritual a través de la oración. ¿Fue o no fue así? Es así. Tal vez tú vas conduciendo, tú dices: pastor, yo salgo muy temprano, pero te vas conectando a la oración y vas permitiendo que Dios esté hablando a tu corazón, a tu vida. Y tú necesitas entender que ellos se dedicaban a la enseñanza. Oigan, acabamos de comenzar las nuevas etapas de crecimiento. ¿Quiénes están en los crecimientos? Levántenme la mano. Usted se está dedicando a la enseñanza. Pastor, ¿cuánto dura el crecimiento? 7 módulos. ¿Y cuánto dura cada módulo? 1 trimestre. Eso es mucho, pastor. Poquito. Pero queremos que te formes. Ahora la pregunta es: ¿a qué te estás dedicando tú? Porque ellos se dedicaban a la enseñanza, a la comunión y a la oración. Es algo que no puedo dejar de hacer. Así como el cuerpo te pide, cuando ya te habituaste a hacer el ejercicio y el cuerpo te pide, y después de hacer ejercicio ya sientes que no lo haces, el cuerpo te dice: vamos, 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 vamos. Y tú vas porque ya está dentro de ti incorporado. Esta iglesia se dedicaba. Yo no sé tú, pero dígame si el corazón no se hace medio raro cuando, después de estar en oración y haber desarrollado una vida de oración, de repente sientes que tu vida cae. Eso no es real. Me he sentado y conversado con algunos de ustedes y me dicen: pastor, me hacía falta congregarme. Porque es un hábito, es algo, una práctica a la que tengo que dedicarme y me hacía falta. Número 2, es una iglesia poderosa. Y créeme, mira lo que dice el verso 43: un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas. Hay algo que a mí particularmente me asombra de la gracia de Dios: es que su poder no se ha acabado. Y durante las próximas semanas vamos a tener conversaciones con personas, con familias que te van a compartir su historia de vida, de lo que ha sido la iglesia para ellos. Una de las familias de nuestra comunidad, recientemente, después de batallar casi 2 meses con su nena recién nacida en el hospital, hoy celebran la bondad de Dios, que lo que muchos sentenciaron como posibilidad de muerte, hoy la pueden tener en casa disfrutando. ¿Sabes? Recuerdo la vida de una pareja. Cuando éramos todavía muy pequeños, llegó con una enfermedad que no le daba la oportunidad ni siquiera de trabajar. Y usted sabe lo que significa estar enfermo y no tener ingresos, y solo gastos y gastos y gastos. Y esta pareja llegó, y como Dios provee, porque ese es el punto, la iglesia es el lugar a través del cual Dios provee,
Una persona que tenía el don de sanidad, uno de los líderes oró por esta pareja. Y la persona que estaba enferma experimentó sanidad. Sanidad, literalmente, fue evidente el milagro de la sanidad. Tenía una serie de problemas muy graves, delicados con su salud, que era casi irreversible el camino, era cuestión de tiempo. Y lo que no tenía una oportunidad laboral, Dios le permite, se conecta con alguien de la misma comunidad y le da una fuente de trabajo. Dios obrando a través de la iglesia. Pero ¿qué pasa cuando el milagro sucede y no hay disciplina? ¿Me explico? Porque milagros ocurren, pero no hay disciplina para sostener el crecimiento del carácter, la gratitud delante del Señor. Es como esos 10 leprosos que gritaron: Señor, sánanos, límpianos, líbranos. Y el Señor dijo: claro, yo los voy a sanar. Y sanó a los 10, pero 9 se fueron de largo en la vida y uno solo regresó. Era una iglesia poderosa. Vamos a compartir, Dios mediante, sobre varias historias, pero no solamente de milagros, sino de dedicación a lo que necesitas dedicarte. Número 3, ser una iglesia generosa. Todos los creyentes, todos, se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Y debo confesar que esa es una de las cosas más difíciles para mí. No me gusta que metan la cuchara en el plato que yo como. Ni siquiera mi esposa ni mis hijas. Si mete, come usted nomás, tranquila. Pero toda la iglesia sabía cómo estaba cada miembro de la iglesia. Una marca de la iglesia es que por su naturaleza es generosa. Y ojo, la generosidad no está condicionada a las circunstancias. Es que como me fue bien, entonces ahora puedo compartir. No, la generosidad de la iglesia es una generosidad natural, está en su ADN, porque Dios es generoso, la iglesia es generosa. Sabe compartir el pan con el hambriento, abrazar al huérfano, vestir al desnudo. ¿Por qué? Porque ve a Jesús en cada uno de ellos. Un día Jesús va a decir: estuve en la cárcel y no me visitaste. Estuve con hambre y no me diste de comer. Estuve desnudo y no me vestiste. Y la gente bien caretuca le dirá: ¿y cuándo te vi así? Pues cada vez que veías a alguien en una crisis o en una necesidad y no hiciste nada por mí. Estuve en el enfermo del hospital y no me visitaste. Nuestro Dios es un Dios generoso que no escatimó dar hasta el sacrificio. Diga conmigo: sacrificio. Porque Él entregó a su propio Hijo. Pero cuando se trata de sacrificio, uno saca cuentas. Dígame si no es así. No, mejor lo dejo para después. Porque uno saca cuentas. Ser generosos se hace evidente cuando la iglesia a lo largo de la historia ha sido la que ha impulsado, porque ha invertido tiempo, dinero en escuelas, universidades, hospitales, proyectos de ayuda, proyectos sociales. Es increíble cómo la iglesia ha fomentado la misión. La iglesia es generosa porque no escatima. Y además, ¿sabes qué? Déjame decirte esto. No es la razón, pero ser generoso es buen negocio. Ser generoso es buen negocio, porque cada vez que tú das al pobre, tú le estás dando a Dios. Y Dios no es deudor de nadie. El Señor siempre recordará tus ofrendas de amor. Y cuando venga el día de la angustia, Él traerá a memoria tus ofrendas y Él responderá a tu favor. Hay gente que le gusta acumular y se desconecta del propósito del para qué tiene lo que tiene. No digo que uno sea un despilfarrador irresponsable, no estoy diciendo eso. Pero uno entiende que más bienaventurado es dar que recibir. Hay quienes acumulan pero no disfrutan el gozo de dar, no tienen la libertad de compartir porque solo tienen la mentalidad de avaricia y se desconectan de los propósitos eternos.
Nuestra comunidad tiene una alianza con una fundación, la fundación de John Maxwell. Fundación que es sostenida por donativos de gente cristiana. Y a través de la fundación, en muchos lugares de América Latina, se está llevando el mensaje del Señor en una forma muy estratégica para que los que no vienen a la iglesia conozcan el mensaje. Y solamente el equipo que estamos nosotros liderando tiene 4 personas que están siendo apoyadas económicamente, porque es tiempo. Y la Biblia dice que todo obrero es digno de un salario. Entonces la iglesia por naturaleza es generosa porque comparte su pan con el hambriento. Número 4, la iglesia es relacional. Y solamente estoy creando el cuadro sobre lo que vamos a trabajar durante las próximas semanas. Ellos adoraban juntos, dice el verso 46, en el templo cada día. Se reunían en las casas para la cena del Señor y compartían sus comidas. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. ¿Saben qué? Amo la iglesia que tiene comunión. ¿Usted sabe que nosotros no decimos culto aquí? Ay, pastor. ¿Y entonces a qué vine? ¿A la misa? No, tampoco te me vayas al otro lado. Lo llamamos domingo de comunión. ¿Qué es eso? Es un tiempo para tener comunión con Dios. Ellos adoraban. Dígame si no disfrutó el tiempo de adoración. Qué rico tiempo, ¿cierto? Y me gusta que nos apagan las luces. Entonces sí, yo puedo llorar libremente y nadie me está mirando, porque me puedo desahogar. Tengo comunión con mi Padre y estoy ahí adorando a Dios como tenía esta iglesia, pero también con la gente. Qué rico tomarme una foto con amigos. William, tu hijo ayer en la tarde, ¿con quiénes estaba? Ítalo. 2 amiguitos con quienes están compartiendo su proceso de vida, creciendo. Están disfrutando el caminar, protegidos por papitos temerosos de Dios, que si ven algo enseguida intervienen, corrigen, orientan, disipulan, comunión, el poder caminar con otros de la mano. Quiero contarles esto. En los días del COVID, y yo recuerdo que me golpeó muy fuerte, batallé 2 noches con ataques de pánico. Nunca en mi vida, nunca había batallado con eso. Voy a confesar esto. Yo decía, eso es un tema mental y la gente se deja gobernar por la mente y por esa razón entra en esos cuadros. Y usted sabe, cuando Dios se quiere burlar de ti para enseñarte, ay Dios. Por eso tengo mucho cuidado de lo que digo de ahí en adelante. Y batallé con ataques de pánico. Y fue muy difícil levantarme. Pero recuerdo que en uno de esos días, una familia de la comunidad, donde teníamos un grupo, vino a la casa a dejar una sopita de lenteja. Y gracias a Dios siempre vemos la generosidad de la gente, no puedo negarlo, pero menciono ese hecho en particular, porque ese hecho fue el que Dios usó para recordarme algo. La iglesia es la forma a través de la cual el Señor expresa su amor a la gente. Y en ese día yo recordé que el Señor me decía, yo te amo y yo expreso mi amor a través de la gente. Por esa razón disfruto cuando estoy afuera saludando, abrazando. Una iglesia que se sabe relacionar. Y finalmente es una iglesia que crece. Mire lo que dice el verso 47. Cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana, ¿a quiénes? Los que iban siendo salvos. Usted dice, pastor, ¿de dónde sacaron el nombre? De la Biblia. ¿Cómo se llaman? Comunidad cristiana. Sí, pero comunidad cristiana ¿qué?
Simple, comunidad cristiana. Entre más simple es mejor. Hay una belleza irresistible en la iglesia. Y yo estoy orando que esa belleza se haga evidente para tu vida y para tu casa. Que se haga tan evidente para los que tú conoces y necesitan tanto de Dios. La iglesia es un lugar donde los que no conocen al Señor vienen y son abrazados. Pero también es un lugar donde los que han caminado ya en la fe, pero han sido lastimados, son restaurados. Esa es la belleza de la iglesia. Y de eso quiero hablar durante las próximas semanas. Quiero conocer tu historia. Y quiero que conozcas otras historias que sé te van a inspirar. Ponte de pie conmigo un momento. Padre,